Seguimos aprendiendo. Bienvenidos, niños y niñas del aula celeste. Experiencia de aprendizaje. ¿Qué comeré esta vez? Conservamos y preparamos los alimentos. Nuestro tema del día de hoy es Descubriendo la transformación de los alimentos, parte 2. Hola, niños y niñas. Hoy registrarás las características de los alimentos antes y después de su preparación y los cambios que hayan sufrido por acción del calor, del frío, el pelado, el triturado. ¿Están preparados? María, la mamá de Juanita y Camilo, los llama a la cocina. Ha llegado el momento de preparar los alimentos. A Juanita le encanta el puré de plátano, pero antes de prepararlo, ha decidido explorar los plátanos usando sus 5 sentidos. Luego, llama a su mamá para que le ayude a pelar y picar los plátanos en pequeños trozos circulares. Después, en un plato, vierten los trozos de plátano y lo trituran con el tenedor. Pasados unos minutos, la textura del plátano será cremosa. Después, Juanita se da cuenta que los plátanos se han transformado al momento de triturarlos. Al tocarla con sus manitos, se dio cuenta que los plátanos estaban sólidas y duras. Después, estaban en un estado cremoso. Al observar con el sentido de la vista, tenían una cáscara color amarillo por fuera y por dentro eran blancas. Después de recibir la trituración, su color se volvió aún más amarillo. Al usar su sentido del olfato, ella recuerda que los plátanos antes olían muy bien y después huelen aún mejor. Con su sentido del gusto, al saborear con su lengua, recuerda que antes los plátanos estaban un poco dulces. Ahora tienen un sabor mucho más dulce. ¿Por qué crees que se hayan dado estos cambios en el plátano? Su hermano Camilo le cuenta que los alimentos se transforman o cambian cuando lo preparamos, ya sea al pelar, al cortar, al triturar o al batir. O también se pueden dar por la acción del calor y el frío. Por ejemplo, el azúcar lo encontramos en un estado sólido. Y al disolverlo en un vaso con agua, se vuelve un estado líquido, porque el azúcar se disuelve pasando de un estado sólido a líquido. Tenemos otro ejemplo, el huevo. El huevo, antes de estar en calor, se encuentra en un estado líquido. Después, cuando lo cocemos o cocinamos, su estado se vuelve sólido. Su color también cambia. A ver, niños, veamos otro ejemplo. Antes, el agua de la gelatina se encuentra en un estado líquido. Después de recibir el frío del refrigerador, se vuelve en un estado sólido. Recuerda, al colocar la mesa para compartir los alimentos con tu familia, cuenta cuántas personas van a comer y coloca la misma cantidad de utensilios. Por ejemplo, platos y cubiertos. Reto. 1.
Registra los cambios o transformación de los alimentos. En una hoja bond horizontal, dividir en 3 partes. En cada una de ellas se colocarán los 3 procesos de transformación de los alimentos. 1 por trituración, cómo era el plátano antes y cómo terminó. 2. Disolución, el ejemplo del agua con el azúcar. 3. Cocción, antes de cocinarse y después de cocinarse. Envía tu audio explicando el proceso. Chao mis niños, cuídense.